No hay más ciego que el que no quiere ver. Buenas noches a todos, mi nombre es José María y actuaré en calidad de interruptor argumentador del equipo formado por mí, que está totalmente a favor de la premisa que se plantea hoy, y es si existe el machismo en nuestra sociedad. Pero antes de empezar a explicar mis argumentos, que se llaman suelo de pegamento y caricias envenenadas, vamos a pasar a definir los términos más importantes de esta premisa, que son dos. Uno, machismo, que lo vamos a definir como la discriminación hacia la mujer por razón de género, de hombres hacia la mujer, y la sociedad, que es el conjunto de personas que viven dentro de un entorno concreto que vamos a entender que es España, nuestro país, y por eso vamos a hablar de la sociedad española. Pero antes hay que entender por qué estamos debatiendo sobre esto, ya que el hecho de que se siembre la duda de si existe el machismo o no deja de entrever pues, que realmente nos acercamos más al sí que al no, pero encima vamos a ver en qué lo vemos. Hay que tener en cuenta cuál es el origen de la sociedad española, de dónde provenimos, de una dictadura, sobre todo católica, que hace que dentro de la sociedad se integren una serie de valores que evidentemente se orientan hacia el machismo. Porque, señoras y señores, voy a dejar claro ya de antemano que este no es un debate legislativo, este es un debate social. Y Aitana seguramente me vendrá con que se han concedido muchísimos derechos y muchos tipos de cosas, pero en la realidad vemos como aún sigue existiendo el machismo y vamos a ver cómo efectivamente esto es así. Y precisamente hay que destacar una cosa fundamental, que es el rol de cuidado. ¿Quién es la persona o el grupo social encargado de cuidar a los demás? Consideramos que es la mujer y eso deriva en una serie de consecuencias que voy a explicar, sobre todo en mi segundo argumento, que hace precisamente que la mujer se coloque en esa posición de discriminación. Y vamos a verlo a través de la línea argumental que les he dicho, que se basa en dos sólidos argumentos, ¿vale? Y basado en una tesis de que no hay más ciego que el que no quiere ver. Primer argumento, laboral, en el que vamos a afirmar que precisamente la mujer está discriminada a nivel laboral en dos razones principalmente. Uno, a nivel de salario, porque sigue existiendo la situación en la que nos encontramos que dos personas en el mismo trabajo, por el hecho de ser hombre o mujer, cobran de manera distinta, y eso realmente es algo que muestra precisamente que sigue existiendo el machismo en nuestra sociedad, pero sobre todo nos vamos a centrar no en el techo de cristal, que es un topicazo, sino en el suelo de pegamento. No es que las mujeres tengan un techo y no puedan avanzar más, sino que es que directamente no pueden despegar desde el suelo. ¿Dónde vemos esto? Pues precisamente en que el rol social que asume la mujer implica que tenga que ser ayudada desde los organismos del Estado. ¿Cómo? Pues por ejemplo a través de la legislación. La mujer está tan discriminada por el hombre que no es capaz en sí misma de precisamente optar a estos puestos de responsabilidad, que tiene que venir una ley a que decir que el 50% de las personas en el Parlamento tienen que ser mujeres. Esa es una de las pruebas precisamente de que la mujer por sí misma no es capaz de adoptar ese rol, y eso muestra de que hay una discriminación que evidentemente viene del machismo, que, ojo, no solo se ejerce a través de los hombres, sino que evidentemente hay mujeres machistas. Entonces, en ese sentido, venimos a demostrar que a nivel laboral, a nivel de salario y a nivel de puestos de trabajo, por supuesto, sigue existiendo el machismo en nuestra sociedad y, por supuesto, no lo vamos a negar nunca. Y en segundo lugar vamos a hablar de las caricias envenenadas, de cuál es el impacto de este rol de cuidado dentro de la sociedad que asume la mujer en dos sentidos fundamentalmente. Uno, que la mujer sigue siendo relegada al cuidado de los bebés y al cuidado de los niños. Y sí que es cierto que podemos decir que había un avance, sobre todo legislativo, a nivel de igualar este rol de, por ejemplo, pues la paternidad y la maternidad y tal, pero la sociedad sigue pensando en la mujer en primer lugar cuando piensa en el cuidado de los niños. Y evidentemente esto muestra cómo se delegamos a la mujer en ese sentido, pero sobre todo vamos a hablar del rol de cuidado de los ancianos, porque, señoras y señores, ¿cuántos hombres han visto ustedes que se encarguen de cuidar a sus ancianos? Pues esto es precisamente una de las cosas que es complicado. ¿Y a dónde quiero llegar con esta idea? En el momento en el que yo me tengo que encargar del cuidado de los demás, no me puedo encargar de mí mismo, y eso frena muchísimo mi carrera, tanto profesional como personal. Así que, si me preguntáis si el machismo sigue existiendo en la sociedad, la respuesta, señoras y señores, por supuesto que es positiva. Muchas gracias. Una golondrina no hace verano. Buenas tardes, mi nombre es Aitana Baeza y vengo en calidad de argumentadora para defender que efectivamente no existe machismo en España. Y para esto vamos a plantear una serie de 3 sólidos argumentos que van a tumbar enseguida la argumentación del equipo contrario en mi siguiente intervención. Pero antes necesitamos un contexto que delimite el debate. Y es que efectivamente entendemos el machismo como la situación en la que la mujer se sitúa de forma inferior en comparación con el hombre, y también entendemos sociedad como un grupo de personas que viven en una misma civilización. Por tanto, ¿en qué sociedad nos vamos a basar nosotros? En la sociedad española del siglo XXI. Y voy a remarcar esto porque a día de hoy estamos a 9 de febrero de 2024.
Entonces, evidentemente yo sería una ignorante completamente si tratara de defender que anteriormente no ha existido tal cosa como el machismo, porque el simple hecho de que haya una denominación ya hace que exista. Pero nos encontramos a día de hoy, en España, el primer mundo. Ha habido olas previas de feminismo, pero en la actualidad, tanto a nivel legislativo como a nivel social, como voy a demostrar a continuación, existe una serie de normas, como por ejemplo la Constitución, que regula que tenemos los mismos derechos y que no se puede discriminar a nadie en función de raza, origen, edad o sexo. Entonces, pasando ya directamente con mi argumentación, como les he comentado, traigo 3 sólidos argumentos. En primer lugar, nuestro argumento institucional. En segundo lugar, nuestro argumento al que he denominado valor hada. Y en tercer lugar, nuestro argumento gafas violetas. En primer lugar, voy a desarrollar el argumento institucional, y es que efectivamente, tal y como ha augurado mi compañero, a día de hoy tenemos no solo a nivel legislativo, sino que en la base, la institución, esa base que usted defiende, que impide a las mujeres salir del suelo pegajoso, realmente está abogando para que no exista tal machismo. Y no solo se regula en la Constitución, sino que en la educación vemos como constantemente se nos dan charlas o se nos imparten cursos para tener presente que las mujeres y los hombres somos iguales. Entonces, si desde la misma base de España, institucional, educación, sanidad, Ministerio de Igualdad, de Exterior, todo eso se defiende que haya herramientas para que no exista el machismo, y es porque actualmente están funcionando y evidentemente mantenemos el machismo a raya y no hay. Pero, segunda razón, mi argumento valorada. Actualmente ponemos mucho en valor a la mujer, tanto a nivel laboral, como usted ha afirmado que no es el caso, como en la maternidad, que no hay ningún problema en reconocer que muchas mujeres deciden ser madres, les gusta la maternidad, pero aunque no lo quieran, a la mujer se la pone en valor porque tiene la capacidad de reproducirse, la capacidad de traer vida al mundo. Y entonces nadie puede negar que sea un factor por el que discriminar a la mujer. Y en tercer lugar, mi argumento, gafas violeta. Y es que el simple hecho, como usted ha dicho, de que estemos planteando esta premisa ya nos anticipa una cosa, y es que sabemos identificar el machismo. ¿Por qué sabemos identificar el machismo? Porque sabemos lo que es el machismo y qué no es el machismo. Entonces, anteriormente, cuando realmente vivimos una sociedad machista, a nadie se le ocurría hablar de feminismo, pero no podemos afirmar que ni una golondrina hace verano, ni que un acto machista, como puede ser que de forma excepcional una mujer cobre menos que un hombre por el mismo puesto, en tal caso de que exista esa situación, eso sea machista. De tal manera que en China habrá pobreza y nadie está asumiendo que China sea un país pobre, o que de vez en cuando se produzca algún sismo en España y no por eso somos un país potencialmente tendente a tener catástrofes geográficas. Entonces, esa ha sido mi argumentación, el argumento institucional, mi argumento valorada y mi argumento gafas violeta. Muchas gracias. Fíjense ustedes hasta qué punto no hay más ciego que el que no quiere ver, que Aitana se ha puesto las gafas violetas y aún sigue sin ver la realidad. Buenos días de nuevo, soy José María y voy a pasar a refutar y posteriormente concluir la línea que plantea mi compañera Aitana. Bien, en primer lugar nos comentaba un argumento institucional en el que nos decía toda la cantidad de medios que tiene acceso a la sociedad para luchar contra el machismo. Y yo me pregunto, ¿para qué nos dan charlas, para qué nos darían charlas en los colegios de que no hay que discriminar a la mujer si no existiese el machismo? ¿No sería una cosa inútil? O sea, sería como que ahora mismo nos diesen charlas sobre que no hay que matar. Todo el mundo asume que no hay que matar porque precisamente por eso no es un problema y precisamente por eso no nos dan charlas. En el momento en el que el machismo es un problema, significa que hay que paliarlo a través de todos esos medios, porque por supuesto estoy de acuerdo en el que son eficaces, pero no de todo eficaces porque precisamente siguen estando porque sigue existiendo el machismo. Y por lo tanto el argumento institucional de que hay muchísimos medios precisamente evidencia que el machismo sigue presente en nuestra sociedad. Segundo argumento de Aitana, que nos decía que las mujeres cada vez están más valoradas. Y estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con que el rol de la mujer cada vez precisamente es el suyo propio,
propio y el que la mujer quiere ejercer dentro de nuestra sociedad, pero aún sigue existiendo ese machismo institucional, sobre todo en el mercado laboral, como os decía. Porque decía Aitana, no, es que la mujer puede decidir ser madre porque precisamente ella solo tiene la capacidad de ser madre, y yo te pregunto, ¿por qué entonces, si no existe el machismo, a las mujeres les siguen preguntando si se van a quedar embarazadas o no a la hora en una entrevista de trabajo? Precisamente eso nos demuestra cómo que la mujer se quede embarazada o no, solo una cosa que puede hacer ella es signo o argumento para contratar o no a una mujer y por lo tanto para discriminarla o no, precisamente por esa condición de mujer que solo ella puede ejercer. Precisamente eso es donde, en estos casos es donde se ve el machismo. Y en tercer lugar nos decía Aitana, que somos capaces de identificar el machismo, y por supuesto, y estoy de acuerdo, y es que faltaría eso solo, que no pudiésemos identificar el machismo, que nos pusiésemos las gafas violetas y no viésemos la realidad que tenemos delante. Pero precisamente ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy en este debate y en la realidad. El primer paso para acabar con el machismo, que es evidentemente lo que todos queremos, es identificarlo. Pero no podemos negar que por el hecho de que se identifique, implique que no existe, en plan, sería contradictorio. Pues precisamente eso es lo que nosotros venimos a defender y lo que hemos defendido durante todo este debate. Y voy a pasar a resumir qué ha ocurrido aquí y por qué, evidentemente, la postura a favor es la que gana en este debate. Bien, ya voy a recordar las refutaciones. Aitana nos traía 3 argumentos. Uno, institucional, el que nos traía todos los medios que trae a través de la administración, de las instituciones, para acabar con este problema, y precisamente vemos como el hecho de que aún existan medios para acabar con este problema implica que sea un problema que todavía está latente. Segundo lugar, nos decía que la mujer está valorada precisamente por esa condición de tener hijos, y yo les decía, ok, sí que es cierto, pero aún se sigue enfrentando a situaciones de discriminación cuando, por ejemplo, le preguntan en las entrevistas de trabajo si quieren ser madre o no, y eso es condición de que te contrate o no. Evidentemente eso es discriminatorio y eso implica que aún existe el machismo. Y en tercer lugar, nos decía que es importante identificar el machismo y que por eso no existe, pues es contradictorio. Es decir, en el momento en el que se identifica implica que todavía sigue existiendo en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es la línea que traía el equipo a favor, que ha sido la que se mantiene en pie, el castillo de arena que los primos no han conseguido tirar en este debate? Bien, primero un argumento laboral, un argumento al que llamábamos suelo de pegamento, en el que nos encontrábamos a una mujer que todavía está discriminada por 2 motivos fundamentales. Uno, porque aún se encuentra en situaciones en las que, a pesar del puesto es el mismo, se enfrenta a salarios que son desiguales. Y lo segundo, y sobre todo lo más importante, es ese suelo de pegamento que no le permite escalar dentro de la empresa y acceder a puestos de responsabilidad. Y lo único que les permite precisamente es una regulación que se da precisamente porque la mujer por sí misma, debido al rol social y debido al machismo de la sociedad, no puede hacerlo por sí misma. Y en segundo lugar, unas caricias envenenadas, ese rol del cuidado al que se le delega a la mujer y que le impide, precisamente porque está envenenado el cuidado, acceder y promocionarse tanto social como laboralmente. Así que vuelvo a decir que si me preguntáis, por supuesto que el machismo todavía sigue existiendo. Muchas gracias. Efectivamente, después de limpiarme las gafas, sigo viendo que no hay machismo. Buenas tardes, mi nombre sigue siendo Aitana Baeza y ahora vengo a refutar completamente la línea de mi compañero, que él asegura que ha terminado en pie. Pero yo les voy a demostrar por qué no. Y es que, tal y como él está argumentando y afirmando que toda la sociedad es machista, yo le voy a demostrar por qué el único machista es su perspectiva. Y es que él nos ha traído, en primer lugar, un argumento laboral, que se ha basado en defender que las mujeres tenemos algún tipo de discrepancia en salario en comparación con nuestros compañeros de trabajo hombres. Y nos ha hablado de un supuesto suelo de pegamento que las impide, aunque ellas se esfuercen, les impide ascender laboralmente. Por ellas mismas, porque él ha reconocido que las bases institucionales las apoyan. Entonces, si usted afirma que no hay ningún otro factor que provoque que estas mujeres se mantengan en ese suelo de pegamento, ¿no será que usted está teniendo una visión muy paternalista hacia ellas y está considerándolos incapaces de lograr los objetivos por ellas mismas? Pero es que esto también se extiende a su segundo argumento, el argumento de caricias envenenadas, que habla de... no sé de qué habla su segundo argumento. Entonces, toda su visión, toda su argumentación se basa en una visión paternalista. Es que las mujeres no pueden, es que les preguntan a la hora de hacer una entrevista de trabajo. ¿Tiene usted evidencias de que no se le pregunte a un hombre actualmente, ahora que también está previsto lo de la baja por paternidad, de que a un hombre no se le haga ese tipo de preguntas? Porque todos sabemos que la raíz de que se hicieran este tipo de preguntas es que anteriormente, y no en la actualidad, siglo XXI, España, primer mundo, recuerdo,
solo existía la posibilidad de optar por la baja de maternidad a las mujeres. Ahora que este derecho también se le permite a los hombres, no hay razón para no hacerle esta pregunta a los hombres. Y entonces, ese tipo de preguntas indiscretas, que no dejo de reconocer que son indiscretas, no tienen una razón de género, sino que se aplican simplemente según las circunstancias laborales del empresario. Entonces, toda esta argumentación constante sobre las mujeres no pueden por ellas mismas, a pesar de que nos den charlas, las mujeres no pueden por ellas mismas, a pesar de que las preguntas indiscretas se les haga a los hombres, las mujeres no pueden por ellas mismas, a pesar de que haya una educación que las respalde y que las apoye en todo momento para lograr sus objetivos, de la misma manera que los puede lograr un hombre a día de hoy. Todas estas razones son el paternalismo de nuestro compañero, que queda evidenciado ahora que yo me he limpiado las gafas, puedo verlo claramente. Entonces, nos ha dicho, claro, es que usted nos trae las gafas violeta, sabemos identificar el machismo. ¿Por qué hay machismo? No. Le vuelvo a repetir, en China habrá gente pobre, pero China no es un país pobre. En España, de vez en cuando, cada 10 años, hay un sismo minoritario y no quiere decir que haya terremotos constantemente. Entonces, una golondrina no hace verano. Y ocasionalmente machismo, que es una razón de discriminación que nunca en la vida va a llegar a cero, tal y como el racismo o otras causas discriminatorias, nunca va a llegar a cero. No hay machismo suficiente en España como para considerar a España un país machista. Entonces, resumiendo todo lo que ha ocurrido en este debate. En primer lugar, ha salido mi compañero, ha traído una argumentación completamente paternalista que me acabo de encargarme de refutar, basada en su argumento laboral y su argumento caricias envenenadas. Pero, por otra parte, el equipo en contra hemos traído 3 argumentos. El argumento institucional, el argumento valorada y el argumento gafas violeta. Todos ellos se han encargado de demostrar que efectivamente puede que haya resquicios de machismo, pero se está actuando actualmente para que esto quede erradicado, tanto a día de hoy para mantener la raya como para que en un futuro no haya. Y esos resquicios de machismo no pueden extenderse, porque sería una falacia, a todo el país o al pensamiento de la sociedad actual. Entonces, dicho todo esto, creo que el equipo en contra ha demostrado claramente que no hay machismo. Muchas gracias.